Leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estaba mencionando el hermano en su oración, de que ese Evangelio nos haga permanecer firmes, fieles, porque tenemos esa esperanza de la vida eterna, pero necesitamos estar constantemente en el camino del Señor. Así que hay que hablar del Evangelio, hay que predicar del Evangelio. Y en esta mañana nuestro tema es el Evangelio único. Único. El adjetivo único significa solo. O sea, el Evangelio, solo el Evangelio. Es decir, que no hay otro semejante o en su especie, ¿verdad? Así que el Evangelio es único. El apóstol Pablo, escribiendo en Galacia, les dice allí en el capítulo 1 y versículos 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, o por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo dice, no que haya otro, porque nada más hay un evangelio. Los cristianos que habían sido extraídos del judaísmo estaban enseñando otras cosas, o estaban agregándole al evangelio otras cosas. Es decir, estaban enseñando que deberían de seguir la ley de Moisés para que pudieran ser salvos. Y es por eso que el apóstol Pablo está asombrado. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego aclara, no que haya otro. Y en nuestros tiempos, pues la situación es la misma. Hay miles y miles de iglesias que enseñan un evangelio diferente y están tratando de pervertir, de perturbar el evangelio de Cristo. ¿Y de qué manera pudiéramos decir, bueno, está simplemente la iglesia enseñando diferentes doctrinas, un plan de salvación que no se encuentra en las Escrituras, las iglesias con organizaciones del mundo y no como la organización que está en las Escrituras. Y en la adoración es algo semejante, ¿verdad? Buscan la manera de agradarse a sí mismo y no agradar a Dios. Recordemos nosotros que cuando estamos reunidos como iglesia, la audiencia es nuestro Padre Celestial y a Él es al que debemos de agradar con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con el estudio de la palabra, con aquello que terminamos apartar para traer de ofrenda a Dios para que el evangelio se siga predicando. Y también, pues, por supuesto, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo cada primer día de la semana. En muchas organizaciones religiosas, no sé si tengan planes premeditados o simplemente a como se sienta alguna persona que dirige la iglesia o esas iglesias, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo, adelantándose varios siglos, ¿verdad?, está diciendo esto. No que haya otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, ¿verdad?, y tratan de quitarle la eficacia al evangelio. En la salvación,
simplemente el plan de salvación es totalmente de acuerdo con las ideas que han concebido los pseudos predicadores, ¿verdad? Y los judaizantes hacían eso en tiempos del apóstol Pablo. Agregaban y decían, hay que guardar la ley de Moisés para que puedan ser salvos. Y la salvación solamente la encontramos en Cristo. Así que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15 y versículos 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis el evangelio, seréis salvos. Porque primeramente, versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿verdad? Dice allá en Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni tampoco lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios. Lo que asimismo recibí es lo que yo les enseño, es lo que yo les hablo. Y esto es lo que debemos de nosotros de enseñar. Hablar del evangelio es hablar de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Porque para unos el evangelio, a pesar de que crean, así como los judaizantes que creían que estaban bien, pues en realidad estaban yendo a su propia perdición. Ahí en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y gracias a Dios por ello. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren lo que dice en el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, para los que aceptan el evangelio, es olor de vida para vida. Pero para los que rechazan el evangelio, es olor de muerte para muerte. Así que el evangelio es único. Vamos a ver tres asuntos, ¿verdad? Y uno de ellos es la pregunta que pudiéramos decir: ¿por qué es único el evangelio? ¿Por qué es único? Si hay tantas enseñanzas acerca del evangelio que se predican en muchos grupos religiosos. Bueno, yéndonos a las Escrituras, es nuestra guía, es la que nos marca por dónde estamos. La palabra de Dios nos está diciendo dónde estamos, para dónde vamos, ¿verdad? Y es único, ¿verdad? Porque Cristo es el centro del evangelio. Cristo es el centro del evangelio. Allá en el evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el apóstol escribe: yo soy el camino, dice Jesús, yo soy el camino. Si notamos, no dice yo soy uno de los caminos,
No, es yo soy el camino y la verdad. Y dice, no parte de la verdad. Dice, y yo soy la vida, no algo de la vida. Yo soy la vida. Entonces Jesús es el centro del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego añade, nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única manera que podemos ir a nuestro Padre Celestial es a través de su Hijo, quien vino a este mundo, vino a hacer su ministerio, vino a hacer el supremo sacrificio con el cual la deuda de la humanidad quedaba saldada con Dios. Ya no debemos nada. Nuestros pecados han sido llevados por el Señor. Es decir, Cristo murió por toda la humanidad, pero no toda la humanidad se va a salvar. Para que se salven o para que somos salvos, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo. Cuando creemos en Él, cuando creemos en su mensaje, cuando obedecemos su evangelio, cuando morimos al pecado, cuando somos sepultados en las aguas del bautismo y salimos de allí a una vida nueva. Por eso en el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, dice la Escritura, sino de Dios, de Dios. Nacimos de Dios, somos renacidos, morimos al pecado y somos renacidos. Somos sepultados y salimos con un nuevo espíritu, con el don del Espíritu Santo, el cual nos va a guiar en nuestra vida. Así que Cristo es el centro del Evangelio, pero no solamente es único el Evangelio porque Cristo es el centro, sino también por su señorío, es decir, por su dominio sobre una cosa, porque Él es Dios. Allí en la predicación que el apóstol Pedro predica en el día de Pentecostés y que Lucas registra en el libro de los Hechos, en el versículo 36 del capítulo 2, Lucas escribe, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué le ha hecho? Señor y Cristo. Es decir, Él es Dios. Así que cuando los apóstoles, cuando ya está edificada la iglesia, tenía unas semanas de haber sido edificada la iglesia, allí en Jerusalén, en aquel primer día de la semana que fue un Pentecostés. Y pasaron unas semanas y Juan y Pedro son puestos en la cárcel y otro día son puestos en la cárcel porque ya era tarde, el día ya iba a declinar y los iban a juzgar hasta el día siguiente o cuando viniera ya la luz, ¿verdad? Entonces son sacados de la cárcel pero no pueden hacer nada porque allí hay mucha gente, ¿verdad? Y ahí está la causa por la cual ellos fueron encarcelados, es decir, un cojo de nacimiento había sido sanado. Y les preguntan el Sanedrín, las autoridades, ¿en qué nombre y por qué y en qué autoridad hacen estas cosas? Y Pedro aprovecha para predicarles allí al Sanedrín. Y en el versículo 12 de Hechos 4, el apóstol les dice,
no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, nada más Jesús. Nada más Jesús. Y el Evangelio es de Él. Por eso el Evangelio es único. Por eso el Evangelio es único. Cuando alguien le agrega, está tratando de perturbar, ¿verdad? Está tratando de quitarle la eficacia al Evangelio, ¿verdad? La salvación es fácil de obtener por la persona que oye, que cree, que acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente y se bautiza. Esa persona es salva. Mientras no haga no camine estos pasos o no suba estas escaleras, estos escalones, no es salvo. Necesita ser salvo para tener derecho a la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en el cielo para los hijos. Entonces, ¿por qué el Evangelio es único? Bueno, porque el Evangelio es único porque Cristo es el centro del Evangelio. El Evangelio es único porque Cristo tiene señorío sobre ello. Es decir, Él domina, Él manda, o simplemente porque tiene la dignidad de Dios. Pero también porque Cristo tiene la autoridad, tiene toda la autoridad. Allá en Mateo capítulo 28 y versículo 19, el Señor les dice a los apóstoles: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, es decir, todo poder me es dado, toda autoridad me es dada. Entonces, por eso el Evangelio, como es de Cristo, es único. Pero el segundo punto es: ¿qué reacción provoca el Evangelio único cuando es escuchado, cuando es admitido, cuando es obedecido? ¿Qué relación provoca eso? Bueno, provoca obediencia. En la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 6 y versículos 17 y 18, el apóstol dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué provoca el Evangelio? Provoca eso, provoca obediencia. Y es lo que Pablo le está diciendo a los romanos, a la iglesia en Roma. ¿Verdad? Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿verdad? Con la mente, ¿verdad? Este es el corazón espiritual que tenemos, que tiene el hombre, la mente. Aquí es donde está todo. Aquí están las luchas de cada día. Aquí están las luchas, más que en lo exterior, aquí se desarrolla, en la mente de cada uno. Y tenemos que estar siempre orando a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en cuestiones de peligro, ¿verdad? Nos acordamos del rey David, ¿verdad? Del rey David. Ahí en el Salmo 121, ¿verdad? Cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No va a venir de los montes, dice él: mi socorro viene de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Él caminará contigo todos los días de tu vida. Así que alzamos nuestros ojos a Dios cuando tenemos esas luchas, esa guerra en el que el espíritu entenebrecedor nubla, oscurece los pensamientos de la Biblia, y entonces pecamos. Tenemos que acudir, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice el Salmo 119, versículo 105, me parece, ¿verdad? Entonces, la reacción del Evangelio cuando se obedece, cuando se escucha, se cree, se acepta, se obedece, provoca eso, ¿verdad? Venir a Dios. Somos enriquecidos. Allí en 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 9, el apóstol Pablo les dice a los corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Pablo les dice a los corintios, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Y así es, fuimos enriquecidos con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que cuando cumplimos, ¿verdad?, la reacción que provoca el Evangelio único es cumplir ese Evangelio. Es decir, morir, ser sepultados y resucitar. En Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, su muerte? ¿O no sabéis eso? Y luego dice el versículo 4, porque somos sepultados, ¿verdad?, morimos, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva cuando surgimos del agua. Es vida nueva. Todo lo antiguo fue sacado de la esclavitud de Faraón, muriendo un cordero y luego caminando rumbo hacia la tierra prometida, hacia Canaán, la tierra que Dios les había prometido a Abraham y a su descendencia. Bueno, ahora Dios nos ha prometido un cielo, una ciudad, una salvación a la que vamos espiritualmente. El apóstol Pedro, hablando de eso, ¿verdad?, dice que fuimos renacidos para una esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo habla para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Jesucristo les dice a los apóstoles: me voy a ir y volveré, y cuando vuelva os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Satanás tratando de estorbarnos para que no logremos nuestro objetivo. El Satanás utilizando diferentes enseñanzas en las miles y miles de iglesias para que todas esas personas que no escudriñan las Escrituras como los debería, se pierdan. Por eso Lucas, escribiendo acerca de los de Berea, dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el Señor Jesucristo también lo mandó. A los judíos les dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice: porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas, esas Escrituras, el Antiguo Testamento se está refiriendo al Señor, ¿verdad? Allí está la vida eterna. Y luego está revelada en el Nuevo Testamento.
Y esto es lo que nosotros queremos seguir, y queremos que aquellos que nos escuchen por las redes sociales, que pongan atención, que no nada más digan, sí lo oí, pero ¿qué viste tu Biblia? ¿Checaste en tu Biblia? Nosotros queremos, Dios quiere, el Señor quiere, nosotros queremos, la iglesia quiere que todos se salven, porque Dios quiere que todos nos salvemos. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces cumplimos el Evangelio, es decir, cumplimos la muerte cuando confesamos a Jesucristo. Somos muertos al pecado, y como somos muertos, somos sepultados en las aguas del bautismo, y luego surgimos del agua para vida nueva. De esa manera el hombre cumple el Evangelio de Jesucristo: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Consecuencias: el Evangelio es único, y las consecuencias por no obedecerlo, en primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 18, menciona el apóstol Pedro, si los que obedecemos con dificultad nos salvamos, ¿qué va a suceder con los que no obedecen? Déjenme leerlo. Es 4:18. Estoy en Hebreos, con razón. Primera de Pedro 4:18. Dice ahí en el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es lo que mencionaba yo. Todos los días tenemos una lucha constante con Satanás, ¿verdad? Tratando él de mandar en nuestro corazón espiritual, que es la mente. Por eso el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, sigan las escrituras, ¿verdad? Crezcan en ellas, ¿verdad? Renuévense. A ver, déjenme ver cómo dice. A ver, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí está la lucha. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que Dios repartió a cada uno. Así que, ¿dónde estará, dice el apóstol Pedro, el impío y el pecador? Bueno, el apóstol Pablo nos dice dónde va a estar. Cuando el Señor venga, cuando suceda la consumación de todas las cosas, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8, y hablando de aquellos que son atribulados, es decir, de la iglesia que es atribulada, dice en el versículo 8, el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, ¿qué es lo que va a suceder? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por siempre. Por siempre. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de esa. Y esas son las consecuencias. El Evangelio es único. Ya miramos por qué el Evangelio es único. Porque muchas gentes están tratando y han tratado a través de los siglos pervertir el Evangelio, perturbándonos con enseñanzas distintas en cuanto a la adoración, en cuanto a la organización de la iglesia, en cuanto a la iglesia misma, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a cómo debemos de adorarle. A través de los siglos están tratando de perturbar, y nos perjudican, ¿verdad? Porque muchos se van. Oye, se oye bonito cuando se toca una trompeta o un piano, se toca esto o aquello, pero lo que quieren ellos es agradarse a sí mismos. La adoración, ¿verdad?, a Dios en cuanto a los cantos, ¿verdad?, me estoy refiriendo, ¿verdad?, es como está en las Escrituras, ¿verdad?, es como está en las Escrituras. Participamos de la mesa del Señor cada primer día de la semana, recordando lo que el Señor hizo. Apartamos en nuestros hogares como Dios nos prosperó para traer, para ofrendarlo para Dios, para que el Evangelio se siga predicando. Y hoy pertúrbame y exigiéndoles en muchos lugares diezmos, cuando los diezmos eran solamente de los levitas, era para el pueblo de Israel, no es para hoy, ¿verdad? En 1 Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad?, no con tristeza, ¿verdad? Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y cada primer día de la semana, cada uno aparte algo en su casa. Es lo que dice la Escritura en cuanto para la ofrenda. Pero hoy los mercantileros que predican, ¿verdad?, exigen, ¿verdad?, cambian, perturban y como si fuera una deuda, ¿verdad? Pero Dios dice, da como propusiste en tu corazón. Pero sabemos que debemos de ser tener el sentir de Jesucristo. Un predicador en cuanto a la ofrenda decía, da hasta que te duela. Cuando dice, ay, da hasta que te duela. Eso no es de la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dar como propusimos en nuestro corazón, ¿verdad?, como apartamos, ¿verdad?, como Dios nos prosperó. Así debemos de dar. Y se cambia y se perturba a la gente, ¿verdad? Así que las consecuencias, bueno, ¿por qué es el Evangelio único? Bueno, porque Cristo es el centro del Evangelio, porque Él es Señor, ¿verdad?, porque Él tiene toda autoridad. ¿Qué reacción provoca el Evangelio único? Provoca cuando se acepta, se crece y se obedece, provoca que cambiemos nuestra mente, ¿verdad?, y obedezcamos lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo exige. Arrepiéntete y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, cumpliendo el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Las consecuencias ya las dijimos. Las consecuencias es estar, por no creer en Dios y no aceptar el Evangelio, estar excluidos de la presencia de Dios por toda la eternidad. La invitación es la predicación de la palabra, es exponer la palabra, pero cantamos un himno. Así que en esta mañana Dios te invita, pero vamos a cantar un himno.